Hola, seguimos con el mismo grupo, ¿de acuerdo? Recordaréis que en dos vídeos anteriores había una mujer que explicaba una serie de cosas, expresaba un sentido, una sensación de tristeza, de incapacidad de funcionar, de una cierta apatía o una gran apatía, y que todo el grupo de alguna manera empezó a darle consejos para ver cómo podía hacer para remontar esta situación, animándola pues a hacer actividades, a conectar con los aspectos agradables del vivir, ¿no? Porque esta mujer subrayaba los aspectos más bien negativos. Y en la sesión siguiente, que es la pasada, recordáis que se armó la marimorena, es decir, que ahí el grupo empezó a tensionarse y hubo una situación, diríamos, de una cierta crispación y enfado conmigo, lógicamente, y enfado con el proceso terapéutico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos por la siguiente sesión. Claro, en esta sesión las cosas han tomado otro cariz. Empiezan a haber aportaciones de unas personas y otras en relación con sus propios procesos vitales y sobre todo en relación con el propio grupo. La sensación que iba destilándose era que lo que le pasaba a uno también le pasaba al otro. Y entonces se establecía entre ellos una relación casi como de complementariedad en sus narraciones y en sus historias, ¿no? Y a mí me pasa tal cosa, pues a mí también me pasa lo mismo. Y entonces empezaban a hacer un diálogo entre ellos dos, que luego se añadían algunos otros más, a esa especie de confabulación en torno a las dificultades que iban emergiendo. Entonces, uno se pregunta, vale, ya llevamos una serie de grupos y este es el tercer grupo. ¿Os suena algo de lo que hemos ido hablando en alguna de las ocasiones, en alguno de los vídeos? Porque si pensásemos desde el punto de vista bioniano, que no es que comparta, pero que también es útil para poder seguir pensando en lo que sucede en un grupo, cuando ha habido una situación de enfado, digamos, tensión en el grupo, entre ellos mismos, entre ellos y yo y ellos, es decir, había una situación caliente, que fue la sesión pasada. Y que además era la siguiente a una situación anterior en la cual había un ambiente más bien depresivo, de paralización. ¿Por qué aparece ese movimiento? Uno puede decir, bueno, aparece porque el azar es ese. Vale, aceptemos también el azar como parte de la solución, pero siguiendo a Bion, ¿no podríamos ver quizá algo de lo que decía en relación con los supuestos básicos? Porque si aquí lo que aparece es un tándem entre algunos miembros y otros, haciendo como una especie de emparejamientos, podríamos estar hablando quizá que el grupo en esos momentos ensaya una fórmula de emparejamiento entre ellos para superar las tensiones que han habido en las sesiones anteriores. Porque siguiendo esa teoría de Bion, que la cual yo comparto en cierta manera, al primer grupo de esos tres podríamos hablar de situación depresiva, supuesto básico depresivo, supuesto básico de dependencia, ¿vale? En el segundo, el grupo se revolucionó, cantaron la marimorena, se enfadaron conmigo. Ya había algún ensayo anterior, ¿os acordáis el tema de la escalera, de quién pasa primero, si el que sube o el que baja, ¿no? Esa situación se podría entender como de ataque y fuga. Ese grupo no sirve, no sé qué hago yo aquí, tendría que buscar otro terapeuta. Y ahora aparece otro movimiento muy liviano, lógicamente, pero que lo podríamos calificar de emparejamiento, con lo cual los tres ejes que hablaba Bion, de dependencia, ataque y fuga y emparejamiento, parece que se dan en este grupo. Lo cual no quiere decir que se haya acabado el trabajo, que va en absoluto, estamos empezando el trabajo. Pero ya han ensayado, por decirlo así entre nosotros, tres fórmulas de relación entre ellos en las cuales casualmente tienen que ver con lo que también Bion había señalado. Entonces,
uno se pregunta, bueno, entonces, ¿eso es la vida de un grupo? Bueno, esa es la vida de un grupo desde una cierta perspectiva con la cual, lógicamente, yo comparto. No al 100%, pero comparto. Entonces, los movimientos los podríamos entender no tanto como lo que le pasa al individuo, sino lo que sucede al grupo con lo que les pasa a cada una de las personas que están en el grupo, que lo conforman, incluido Mendel Lerenda. Entonces, esas fases, según Bion, van a ir sucediéndose. Podemos pasar a una temporada más de depresiva, o otra temporada más de ataque y fuga, otra temporada más de emparejamientos, y además se van alternando no en este orden necesariamente, en función de las dificultades que vayan encontrando los miembros del grupo. Desde esa perspectiva, creo que podéis ir entendiendo algo de lo que he ido diciendo durante estas últimas sesiones, incluso algunas más atrás, ¿verdad? Porque todo ese funcionamiento, el de unas personas con otras en relación con sus propios problemas, fijaros que no tiene tanto la intencionalidad de arreglarle a uno sus problemáticas, no va por ahí el tema. Va como los miembros del grupo, incluido el conductor, vamos trabajando para superar los problemas que van emergiendo. ¿Dónde? En la propia vida del grupo, no fuera del grupo. Esto es otro de los esquemas que creo recordar que era Hopper, que os lo comenté hace bastantes sesiones. ¿De qué hay que hablar? ¿Dónde se sitúa el problema? Normalmente los problemas siempre se sitúan en el aquí y ahora del propio grupo. También en el y ahora de la relación, pero bueno, dejando aparte ese comentario, el trabajo grupal no tiene tanto que ver con las problemáticas individuales cuanto cómo estas problemáticas individuales inciden en el funcionamiento del grupo y cómo el grupo reacciona ante ellas proponiendo salidas que de alguna manera irán constituyendo alteraciones también y modificaciones también en los miembros que los constituyen. De esto se trata el trabajo, fijaros, ahí es nada, porque como no hay recetas, entonces el conductor tiene que aprender, entre otras cosas, a que la sinfonía que va apareciendo en cada concierto grupal, en cada encuentro, va guardando unos tiempos y unas formas de funcionar muy característicos de cada grupo. Y con su buen hacer, con su intuición, va a ir permitiendo esos movimientos que son los que van a ir beneficiando el desarrollo de los individuos. ¿De acuerdo? Buena Pascua.